Hoy 10 de mayo, Día de las Madres, no quiero dejar pasar el día sin que hablemos un poquito de la historia y quizás también en memoria de todas esas mamitas que están y otras que no están. Madres como Nancy, esa mujer que a pesar de no tener estudios avanzados, ser una ama de casa, trabajar en servicios de labores domésticas, pudo sacar a su hijo adelante de manera muy positiva. Esa mujer que un día vio llegar a su hijo, pequeño aún, y le entrega una carta que le había enviado el coordinador del colegio. Mamá, aquí te mandaron, la entregaron para ti. Y la mamá abre la carta, la lee mentalmente y le dice: hijo, aquí en esta carta me mandan a felicitar por lo brillante que eres. Y de hoy en adelante estaré a cargo de la educación tuya, porque eres una persona valiente, valiosa, eres muy inteligente. Y es en sus palabras nobles, sinceras, transmitió allí todo lo positivo que un día deseaba ver en su hijo. Y que era la forma de cómo esa madre estaba viendo lo más maravilloso que la vida le había regalado. Muchos años después, este descubridor, como fue Thomas Edison, e innovador de la bombilla, este estadounidense que brilló por sus inventos como científico, encontró muchos años después la carta. Ya su mamá no estaba, pero era la autora de muchos de sus triunfos. Ese amor y esa forma de ver la vida que le proyectamos a nuestros hijos y a nuestras hijas marcan la diferencia. En Thomas Edison marcó la diferencia, no le resaltó las limitaciones, las barreras que habían y todo lo que en esa carta decía. Y para sorpresa de él, recordó cuando pequeño recibió esa carta y cuando se la entregó a su madre y la leyó. Al leer el contenido se sorprendió un poco. En esa carta lo estaban expulsando de la escuela, donde decían que no era capaz, que no producía, que no era un niño al nivel del resto de los niños. Y por eso la escuela no le interesaba, porque la educación en ese momento y para las escuelas era para aquellos niños y niñas que mostraban todas las capacidades inmediatamente, y él tenía capacidades diferentes que solo su madre pudo ver en él. Si no hubiese contado con ese regalo de la vida llamado madre, posiblemente hubiese sido una persona frustrada, uno más del común. Es eso lo que quiero resaltar en cada una de las mujeres que son madres. Y la historia del Día de las Madres, ¿cuál es esa historia? Si nos remontamos un poco a siglos atrás, cuando los griegos toman una fecha para celebrar el Día de las Madres, y es cuando toman a Rea, esa mujer madre de dioses, del dios Zeus, del dios Poseidón y del dios Hades, a quien le celebran un Día de las Madres. Luego, llamada Hilaria por los romanos, se toman todas esas celebridades y todos esos homenajes que se hacían para seguir celebrando un Día de las Madres. Pero más tarde, cuando ya entra el cristianismo y empieza a tomar a una mujer llamada María, Madre de Jesús, y empieza a conmemorar en su nombre el Día de las Madres, a hacer homenaje como la madre por excelencia. Pero entonces, ¿de dónde viene realmente? Hay muchas historias y cada país tiene particularidades para celebrar el Día de las Madres. Por ejemplo, tomamos también que años después encontramos a Ana, esta mujer que un día, sin ser madre, era todavía muy joven, vio morir a su madre. Pero antes de morir, su madre le enseñó una oración, le mostró un escrito que siempre quedó en su corazón, donde ella decía: anhelo un día ver la celebración al Día de las Madres, donde se exalte la valiosa labor que las madres han entregado a la humanidad. Esa valiosa labor que muchas veces es invisible, esa valiosa labor que muchas veces es silenciada, esa valiosa labor que se le impone
y que muchas mujeres cansadas a pesar de la doble y la triple jornada la siguen asumiendo. Así es como Anna Jarvis, esta mujer inquieta por hacer memoria a esa madre que ya hacía 2 años o 3 años había perdido, pero ella no olvidaba esa carta o ese legado en el que ella deseaba que se celebrara un Día Mundial de las Madres. Y empezó a enviar cartas al Congreso, al Senado, a las personas más eminentes e influyentes del país. Año tras año presentaba cartas, solo recibía burlas. Pero luego ya en Japón y otros países empiezan también a inquietar ya por este tema. En 1911 fue reconocido por fin el Día de las Madres y en 1914 ya se toma una fecha que se tomó en ese momento, fue el segundo domingo de mayo para celebrar el Día de las Madres. Al paso de los años, Ana se inquieta porque eso que ella había logrado como un triunfo y lo que le había hecho sentir tan feliz que por fin existía un día de celebración a las madres, se había convertido en un monstruo contra ellas mismas, y empieza de manera inquietante a convertirse en la primera mujer que quiere eliminar ese día. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, ese día se volvió más un día comercial que cualquier otro día de valorar a las madres, era llevarle un regalo. Y así de esa manera los medios de comunicación y el comercio empezó a vender el Día de las Madres, incluso alzando de manera exorbitante los precios de dichos regalos. Al punto que en Colombia y en diferentes partes del mundo, entidades muy serias como Medicina Legal y otras han mostrado cómo el Día de la Madre se convierte en el día donde más violencia sufren las mujeres, especialmente las madres, porque se volvió el día de celebrar a nombre de las madres. Llegaban todos los hijos a la casa, llevaban los nietos, llevaban a todos los familiares, amigos, y ese día la casa está llena. Ese día entonces la madre cocinando, cuidando niños, pendiente que no les hagan daños en la casa, en fin. Es un día más de estrés, un día de tristeza para muchas madres que veían que después de tomar sus hijos empezaban a golpearse. ¿Por qué? Porque además el alcohol es un incentivo muchas veces para promover la violencia. Entonces se convirtió en que el Día de las Madres en Colombia es el día más violento contra las madres, algo que no fue la idea de esta mujer. Y por eso cuando ella empezó a darse cuenta, y no solo en Colombia, en todo el mundo, que este día se había convertido más en un monstruo contra las madres, quiso eliminarlo. Y cierro con un mensaje de Estudios de Géneros de América Latina. Por una maternidad deseada, por el derecho a elegir ser madre o no, por la sanación de las relaciones que han sido dolorosas e hirientes, por aquellas que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos por la guerra, por las que están y llenan de felicidad la vida de hijos e hijas, por la memoria de las que ya no están, por una maternidad que no sea una excusa para la esclavitud. Muchas gracias. Un abrazo a todas las madres del mundo.